oscuro. Pues vamos a empezar a hablar claro, ¿eh? Aquí, ¿quiénes no pagan? Porque los que pagamos, sí pagamos. Luego, tienen que pagar los que no pagan. Y no se les puede pedir el voto a los que están en la economía sumergida diciendo que le vamos a impedir seguir robando. Porque esos no van a votar nunca Podemos. Porque son los ladrones que se quedan con el dinero. Y no te van a dar su dinero. Porque saben muy bien que están robando y que no te lo van a dar. Por tanto, yo creo que hay que ser claros y explícitos. Y que como ha aparecido un rival centrista de izquierdas llamado Ciudadanos, hay que entrar claramente al desafío de la discusión económica diciendo, cuando gobernemos haremos esto y esto, con claridad, con rotundidad. Porque como bien has dicho, perfectamente se le puede dar la renta básica a todo el mundo. Yo lo que no estoy de acuerdo es con que se le dé la renta básica al que no trabaja. Yo lo que creo que todo el mundo tiene que empezar a trabajar y que se le debe de pagar según su trabajo. Y si solo se puede trabajar 2 horas, habrá que pagar 2 horas. Pero tenemos que llevar a que todo el mundo pueda trabajar 8 horas y cobrar un salario digno de 8 horas. Muy complicado eso. No, es muy sencillo. Todo el mundo tiene que trabajar y todo el mundo tiene que pagar los impuestos. Y los ladrones van a ir a la cárcel. Bueno, solo una cosa. O sea, yo no suelo... O sea, no me gusta... Pero a mí particularmente, si te gusta, pues lo haces. No me gusta o sea, analizar una categoría como los empresarios como unos seres malos que todos pagan impuestos y que ninguno ha sufrido a consecuencia de la crisis. Yo creo que la cantidad de pequeños y medianos empresarios que han sido golpeados por la crisis y que se acercan a nosotros diciendo, oiga, que a nosotros también os gustaría votaros. Y los círculos de los autónomos, me parece que no sé ya si son empresarios, son trabajadores, por cuenta ajena, bueno, en cualquier caso, me parece que en un país o en un estado donde la mayor parte del tejido productivo está conformada por pequeñas y medianas empresas, yo distinguiría mucho y sería un poco más cuidadoso en el discurso en cuanto a si todos son muy malos, ¿no? Me parece que no permite entenderse en términos... O sea, no permite entenderse. Y luego hay otra cosa. En estos momentos no se puede ser más claro en términos de las propuestas, o yo no me puedo permitir ser más claro en términos de las propuestas porque el programa no está cerrado. El programa está en discusión, en elaboración y tendrá que ser sometido a votación. Por lo tanto, yo no puedo llegar y decir que es lo que he tratado de evitar. Esperemos que lo haya conseguido y que mañana haya un titular en el Sur diciendo que Podemos va a introducir la... no sé. Porque ese programa no está aún cerrado. Entonces yo no te puedo decir, mire, para los empresarios vamos a hacer esto, la guillotina. Para los trabajadores vamos a hacer esto, trabajo para todos. Porque, no, insisto, no está... Las líneas generales van por ahí, por lo que os he expresado. Más allá de eso, yo como responsable del área de economía no puedo trasladar nada. Entre otras cosas, porque está en discusión colectiva. Fernando, tiene primero la palabra pedida. Por favor. Buenas noches. Yo de economía tengo poco, pero tengo aquí algunas preguntas que hacer. Venga. Si no hay empleo, no hay solución. Entonces, yo en bachiller he estudiado que hay 3 sectores fundamentales, son los primarios, secundarios y terciarios. Sí. En España el sector primario está totalmente Desmantelado. Eso. El sector secundario, igual con la deslocalización y la globalización famosa que tampoco realmente Bastante. A saber más economía de lo que parece. no porque trabajen mejor, perdón. Que saber más economía de lo que decías. No, y la deslocalización no es fundamentalmente porque trabajen mejor, sino porque trabajan mucho más barato y muchas más horas. Completamente de acuerdo. Entonces, ese aprovechamiento del gran capital o de las grandes compañías que se han trasladado a cambio de quizás le han levantado el velo de los aranceles o de los impuestos. Yo conozco a una economista que vive en la frontera de China con Rusia, en Vladivostok, y me dice, mira Fernando, aquí en China cargan un barco de contenedores de los productos que consumís en Europa, pagamos los salarios, pagamos el porte y sale 10 veces más económico que si lo fabricáis en Europa. Quiere decir que si no solucionamos ese tema, no hay solución posible. Eso por un lado. Segundo, el tema de la privatización del servicio público. Voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendamos todos.
En Vélez Málaga se privatizó el agua, un negocio muy rentable, ya lo quisiera yo tener, un negocio muy rentable. Se le dio a una compañía privada a cambio de un dinero que nos dijeron que iba a ser la solución de la deuda municipal. 20 años después no ha sido así, debemos mucho más y además a la compañía de agua le debemos 9 millones de euros. Además, quiere decir un engaño. ¿Qué ocurre? Que si la compañía de agua esta, o la de Madrid, o la de Sevilla, porque se ha privatizado todo, si esta compañía de agua gana 6, 7 millones de euros al año, no sé lo que gana, seguro bastante, ese dinero no se queda aquí para mejora del pueblo, para crear empleo, no, ese dinero no sé dónde se va. Quiere decir que tampoco se ha nombrado aquí el tema de las privatizaciones de los servicios públicos, que van en perjuicio de todos y además destruye empleo. Y ya quiero terminar, por lo que ha dicho los pequeños empresarios, los grandes empresarios, hay empresarios que trabajan muchísimas horas, muchas más que el trabajador, y con la cabeza así y con problemas muy gordos. No voy a dar nombres, pero aquí en Vélez Málaga hay algunas grandes empresas, muy grandes empresas, que tienen a la gente esclavizada, con plantillas de trabajadores muy grandes, trabajando 16 y 17 horas diarias, a sueldos entre 3,5 y 5 euros la hora. En vez de tener 2 turnos, tiene un solo turno, esclavo. Y no es una, hay varias. No quiero dar los nombres, pero esas son las cosas que hay que... la que entendemos todos. Y esa es, si no metemos mano en esas situaciones, de deslocalización de las empresas, privatización de servicios públicos y control del fraude fiscal y de la esclavitud que tenemos ya aquí, pues difícilmente podemos salir. Y por supuesto, lo de los sectores de producción, primario, secundario y terciario, y usted se puede ir a China, usted se puede ir a Chile, usted se puede ir a Etiopía, pero cuando el producto llegue a Europa, yo no le voy a cobrar un arancel por fastidiarlo a usted para que no se vaya, no, por equilibrar un poco los costos que tenemos aquí y poder competir. Si no es imposible competir, es imposible. No, muchas gracias. Vale. Por orden inverso. El establecimiento de los aranceles no corresponde al Estado español, corresponde a la eurozona. Por lo tanto, salvo que haya una política en Europa al respecto, o nos sacamos de Europa, o no lo discutimos, no se puede hacer nada al respecto. Es decir, que no puedo, o sea, tú me dices, ponlo en el programa, vale, yo lo pongo si quieres, pero que no es irrealizable. Por ir centrando un poco la cuestión. Completamente de acuerdo con la cuestión del empleo. Pero yo creo que la cuestión del empleo pasa entonces por buscar los sectores en aquellos en los cuales se puede generar empleo, que son intensivos, sectores muy intensivos en empleo, pero que al mismo tiempo generan el bienestar del que hablaba el compañero. Y es que si tuviéramos el estado de bienestar a los niveles de los países nórdicos, la cantidad de empleo que se genera en esos sectores, que son incentivos en empleo, porque el cuidado de los mayores, el cuidado de los pequeños, el tener guarderías o no tener guarderías, el tener más médicos o no tener más médicos, el tener más enfermeras o no tener más enfermeras y enfermeros, pues determina unos niveles de tasa de actividad en el empleo mucho más altos que aquí. Y eso no está abierto a la competencia internacional, es decir, eso es voluntad de él, también lo decía él. Paguemos todos más impuestos y tengamos un estado de bienestar más potente. Lo que no puede ser es pagar los impuestos de Lituania y tener el estado de bienestar de Suecia, porque eso es imposible. Entonces, reforma fiscal, conciencia social de que los servicios públicos no son gratis, sino que hay que pagar los impuestos para después tener que atenderlos. Y completamente de acuerdo, yo creo que una de las líneas fundamentales es la desprivatización de los servicios públicos, de los servicios públicos básicos. El agua no puede ser un negocio de nadie. El agua no puede ser un negocio. No puede ser un negocio la sanidad, no puede ser un negocio las guarderías. Yo no estoy en contra de que un señor monte una guardería y quien quiera le lleve sus niños, pero que tiene que haber guarderías para que todas las personas que quieran, para que no tengan recursos o que quieran simplemente que sus hijos estén cuidados y guardados, atendidos en una guardería pública, la tienen que tener. Eso tiene que estar cubierto necesariamente. Y eso pasa y eso genera pues, más empleo en ese ámbito. Entonces,
todo eso también ten en cuenta que yo, decir, bueno, se quedan muchas cosas en el aire, son 40 minutos de charla, y luego al mismo tiempo ten en cuenta que la elaboración programática son varias áreas las que las tratamos. Entonces a nosotros nos toca ese lado oscuro de la economía, pero en el área, las distintas áreas sociales, en el área de todas las áreas del ámbito social, educación, sanidad y demás, todo eso se está recogiendo, todas esas demandas se están recogiendo en términos de la desprivatización de los servicios públicos básicos. Por eso mi análisis ha sido más por otro lado. Creo que, bueno, no sé si... Gracias. Alberto. A ver, yo quisiera invitar a otro ángulo, otro punto de vista, que es el siguiente. En el fondo, independientemente de las capacidades de producción y de todo el proceso de producción, lo que políticamente subyace es el reparto de la renta. Sí. Y eso es históricamente lo que siempre se ha visto en todos los conflictos, en todos los movimientos sociales. ¿Cómo se reparte esa renta? Otro aspecto de esto es que no podemos olvidar que existió un señor que se llamó Reagan, que significó en la economía un cambio enorme, la señora Thatcher, los Chicago Boys, una nueva forma de interpretación de la política y sobre todo otro aspecto, que es la entrada con una enorme fuerza de la economía financiera frente a la economía productiva. Y también quisiera dar un toque que me aclarara un poco, porque tengo entendido de que existe una desproporción enorme entre la cantidad de dinero físico que existe en el mundo y también en este país frente a lo que es el Producto Interior Bruto, o sea, la capacidad de producción y consumo que hay en los distintos países o en una economía globalizada, lo que hay en Europa o lo que existe en el mundo. Todo esto creo que tiene una influencia extraordinaria y que exige una corrección radical, porque entonces el mundo se nos va a hundir. Pues sí, es decir, yo creo que o sea, el análisis está correctamente planteado, también coincido en la mayor parte de lo que decías. El mundo sufre una transformación profunda en su forma de comprensión y de comprensión de las dinámicas económicas y de intervención política como producto de la dominación de un proyecto ideológico que es el neoliberalismo, cuyos padres en términos ejecutivos, ¿no?, son Reagan y Thatcher, y que a partir de entonces todo pasa a ser un mundo mucho más hostil para todos, ¿no?, para los seres humanos en definitiva y para el propio planeta, donde empieza a dominar esa esfera de lo financiero y quienes controlan el poder financiero frente a no, porque yo creo que hay bastante connivencia en el gran capital entre el poder financiero y el poder industrial, el poder productivo, a esas grandes escalas de esos grandes proyectos. Porque en gran medida esas grandes empresas productivas están controladas y dirigidas desde fondos de inversión financiera, de manera que hay una gran connivencia entre ellas. Que el mundo es así, o sea, que el mundo cambió, es una evidencia, y eso pilla en bragas a la socialdemocracia, que empieza a mirar hacia el centro y que empieza a renunciar al proyecto socialdemócrata clásico de la expansión del bienestar y a ponerse al servicio de ese gran capital bajo ese nuevo paraguas ideológico que es el neoliberalismo, ¿no?, con un rostro un poco más social o menos social en función de si hablamos de la derecha o de los conservadores y de los socialdemócratas. La pregunta que me haces en concreto, pues sí, es decir, que no sé si la he interpretado bien, si no, pues luego lo resolvemos. Es que la cantidad no de dinero físico, sino la cantidad de medios de pago, que es distinto, de activos financieros, es decir, de cosas que ni tú ni yo vamos a aceptar en una transacción, pero que
en las grandes transacciones internacionales sí que se aceptan, en los grandes procesos de fusiones, de absorción, sí se aceptan como dinero, lo que vienen siendo instrumentos financieros que tienen capacidad de pago, el volumen de esos medios, de esos instrumentos financieros, son muchos, varios cientos de veces, no recuerdo ahora el dato concreto, el Producto Interior Bruto de la economía mundial. De manera que si hay lo que se llama una hipertrofia de lo financiero, una gran burbuja que rodea a lo productivo y que está hecha solo de medios de pago financieros que rara vez tocan lo real, ¿no? Solo cuando hay crisis que vienen a concretarse. Estamos fuera de tiempo, hay 2 palabras pedidas, o tengo ya apuntadas. No sé si alguien más para tomar nota. Para cerrar el último turno, por aquí. Vale, empezamos por allí, Mariana. Bueno, a mí me gustaría que me quedara un poco claro la posición de Podemos en su programa electoral próximo, una cuestión. Pero como parece ser que está en elaboración, entonces... Parece ser no, está. Bueno, pues entonces supongamos que es el ministro de Economía y Hacienda. No tengo esa aspiración a pesar de que los observadores están empeñados en... Bueno, pero podemos suponerlo, ¿no? Venga, supongamos. Pues supongamos. ¿Cómo te plantearías, o si te lo plantearías, la subida de impuestos? Porque parece, eres decidido de que va en esa línea, la subida de impuestos. Si hablamos de impuestos directos e impuestos indirectos, y por otra parte, cuando hablas de la subida del salario mínimo profesional, por supuesto, eso supondría una subida de las cotizaciones a la seguridad social. ¿Propondría la subida de las cotizaciones a la seguridad social? Creo que a los empresarios, a esos terribles enemigos, pues igual les interesa tener una idea sobre el tema. Gracias. No he situado enemigos, he situado capitalistas. Si lo ha situado enfrente, no ayuda. Bien, yo creo que la reforma fiscal es necesaria, pero es necesaria no tanto en términos de subidas de impuestos, sino de eliminación de subvenciones fiscales. Eso en primer lugar, en acercar los tipos impositivos efectivos a los tipos impositivos legales, ¿no? Porque lo que nos encontramos es que hay subvenciones, no tengo aquí el papelito de esto, pero hay subvenciones que están focalizadas en colectivos de renta precisamente que menos la necesitan. Por ejemplo, las subvenciones por el tema de la vivienda. O ya no digamos las subvenciones por las deducciones fiscales por los planes de contratar planes de pensiones, las aportaciones a los planes de pensiones privados. Es decir, hay que revisar toda la estructura de las subvenciones fiscales, porque lo que vemos es que es mucho más efectivo que todas esas necesidades que se pretenden atender desde esa perspectiva, el acceso a la vivienda u otro tipo de son mucho más efectivos si se articulan desde programas de gasto, donde tienes el control de lo que estás gastando y en quién lo estás gastando, que desde subvenciones fiscales ahí multiple. Lo de la vivienda ya lo han quitado. Bueno, sí, la última de eso, pero puedo decirte que pues te ponía el ejemplo porque hay montones de ellos. Entonces, por esa vía hay que plantearse, Luego, los impuestos indirectos son profundamente regresivos. Para un proyecto político que se define como progresista debe tratar de revertir el desequilibrio que se está produciendo progresivamente en la recaudación entre ingresos directos, es decir, por si en el auditorio los ingresos que tienen en cuenta la capacidad de pago de quien los está pagando, el IRPF por ejemplo, o frente a los impuestos indirectos, la que no tiene en cuenta la capacidad de pago del sujeto, sino que lo que grava es una determinada actividad. Si Patricia Botín se toma un café, pues paga el mismo IVA que yo, y eso es
cuestión regresiva. Entonces hay que alterar la estructura impositiva de manera que vayan perdiendo peso los impuestos indirectos, y eso pasa por ejemplo, analizar la cuestión del IVA, y analizar la cuestión del IVA, sobre todo en qué tipo de IVA grava cada tipo de producto, y pasa por reordenar los impuestos directos, ¿no? Luego recuperar, hay elementos como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que supone un elemento de competencia fiscal y patrimonio, que supone un elemento de competencia fiscal brutal entre las comunidades autónomas, y hay una serie de... hay que poner un poco de orden en eso. Y luego fraude fiscal y mayor eficiencia en la recaudación. La cuestión de las cotizaciones a la seguridad social. Esto es también delicado. Lo que vemos es que las bonificaciones que se hacen a los innumerables tipos existentes de bonificaciones a las cotizaciones a la seguridad social no tienen ningún efecto, o prácticamente ningún efecto. Es decir, suponen una merma en los ingresos de la seguridad social que no se compensan con lo que se supone que vas a tratar de estimular: el empleo de personas discapacitadas, el empleo de personas rubias, el empleo de personas... porque hay para todo. Luego está otra cuestión importante, y que viene en línea de lo que el compañero también señalaba hace un momento, la cuestión de la redistribución de la renta. El empleo que se está creando, se está creando empleo en la economía española a unos ritmos de... bueno, se está creando empleo, y sin embargo los ingresos de las cotizaciones los ingresos a la seguridad social no crecen al mismo ritmo. Es decir, que hay una brecha importante entre el tipo de empleo que se está creando, con unas bases de cotización muy bajas, con unas bonificaciones, pues los 500 primeros, bueno, en ese caso los indefinidos, que hacen que tengamos en perspectiva a muy medio plazo un problema en las arcas de la seguridad social. ¿Eso pasa por resolver el problema de la seguridad social incrementando las cotizaciones a la seguridad social? No. Va a haber que buscar fórmulas alternativas, porque tenemos un problema demográfico ahí a las puertas, que si no le resolvemos la cuestión de la seguridad social, pues hay que buscar alternativas de distinta naturaleza. Pero al mismo tiempo yo creo que hay otro elemento que me gustaría que lo pensáramos, y es que las cotizaciones a la seguridad social pueden ser vistas como un impuesto al trabajo, que la mayor parte de la sociedad lo ve así, el gobierno, por eso te dice, bueno, vamos a bonificar las cotizaciones a la seguridad social, de esa manera reducimos el impuesto al trabajo, a la contratación, y se supone que al reducir el impuesto al trabajo contratas más, que es la lógica de la reducción de las cotizaciones a la seguridad social. O las cotizaciones a la seguridad social las ves como salario social diferido, es decir, como un aporte que hacen el trabajador y el empresario, bien para las pensiones o bien para las contingencias en caso de que éstas se materialicen. De manera que yo no tendría tanto problema en plantear, van a subir las cotizaciones como trabajador, van a subir las cotizaciones a la seguridad social, porque inmediatamente te diría que eso es incremento en mi salario social diferido. Pero insisto, pasa más por pensar en qué hacemos con la seguridad social en su conjunto, buscando vías de financiación alternativas en un contexto en el que las contribuciones ya no dan para atender. En estos momentos, con lo que se ingresa vía cotización a la seguridad social, se paga esencialmente lo que sale en términos de pensiones. No cubre ni las pagas extras, ni cubre los impuestos a cuenta, ¿cómo se dice? Aportaciones a cuenta del impuesto sobre la renta. Eso va a estar saliendo del fondo de reserva en los últimos 3 años, que ha caído de 68.000 millones a 36.000 millones. Y eso nos sitúa en un escenario a medio plazo bastante delicado. Entonces, hay que pensarlo de una forma estructural. No te puedo decir, te lo voy a subir. Y 3, la hipótesis de partida te la he respondido por cortesía, pero insisto, no tengo la más mínima pretensión de ser ministro de Economía. O sea, si me dice de deporte, pues ganaría más. Sí, aquel señor... Sí. Sí, mira, yo tenía 2 o 3 cosillas
que preguntarte, espero una respuesta corta. Vale. Por tanto, yo también voy a ser breve. La primera, ¿no crees que Podemos tenía que hacer un relato de lo que pasó en Grecia? Vale. Un relato único y claro, y que se posicionara de nuevo. Si me No. único no va a ser, ya lo No, sabes. lo único de Podemos, quiere decir, el grupo dirigente del Estamos claros, porque no nos vamos a poner a discutir todo y hacer aquí otra vez la Biblia en verso, ¿no? Sí. Que ya llevamos muchas Biblias encima. Segunda cuestión. He visto que ha desaparecido, no sé, de pronto el tema de la deuda ilegítima, que ha sido un farol, digo farol en el sentido de luz, ¿no? Que nos alumbraba a todos. Quizá también era un farol en otro sentido, pero bueno, sigamos. Tercera cuestión, que te voy a plantear también una respuesta rápida. ¿Por qué desaparece o ha desaparecido tu discurso hoy aquí el Tratado de Libre Comercio? Se ha posicionado Podemos sobre ese tema. ¿Por qué no está en primera línea de fuego? Puesto que el panorama que va a venir, que lo está viniendo, con el gravísimo peligro que por lo menos los que estamos a nivel básico vemos sobre los servicios sociales y la privatización de esos servicios sociales. Y después, también te tenía una cuestión cuarta y última. ¿Eres partidario de que las pensiones se saquen de la seguridad social y pasen a los impuestos? ¿O seguimos con el tema de la hucha para sacar de la hucha, meter en la hucha y ligarlo todo? Esa sería la pregunta. Bien. Respóndeme muy corto. Muy rápido. Porque sé que son muchas cosas muy amplias. Vale. Por la más fácil, Podemos se ha posicionado votando en contra del TTIP en el Parlamento Europeo, es decir, que más posición no cabe. Yo no la saco, ha sido continuo, o sea, yo no creo, menos frente al, por ejemplo, el Partido Socialista Europeo, que votó con los conservadores a favor de ellos, que nosotros votamos en contra. De manera que, listo, creo. No está aquí, porque como no están 50.000 cosas, ¿no? La deuda ilegítima también es fácil. No ha desaparecido, ni era un farol, a pesar de que, o sea, en el sentido, en la segunda acepción posible y irónica del tema, porque las comunidades autónomas, donde en los ayuntamientos, incluso en la Comunidad Autónoma de Madrid, los ayuntamientos donde se está empezando a gobernar, se están empezando a hacer auditorías al respecto, con lo cual sigue ahí en el programa y en la voluntad política de llevarlo a cabo. Es decir, porque hay que necesariamente, sobre todo visto lo que nos van a dejar o lo que nos están dejando, hay que auditarlo. Y a partir de ahí, una vez que auditas, sabes de dónde viene y si es legítimo o ilegítimo. El relato sobre Grecia, sí, probablemente haya que hacer, tienes toda la razón, pero yo creo que ha habido que hacer un relato sobre Grecia, pero yo creo que el mejor relato sobre Grecia lo da el pueblo griego, que se posiciona, esto ya es la lectura propia, se posiciona al favor de un dirigente que al menos ha sabido plantar cara frente a la opción de la troika, ¿no? Frente a la presión de la troika, que no se sacó a Grecia del euro. Pues yo creo que es que el pueblo griego, pero como el pueblo español, en esa situación se encontraría con ese dilema. No querían memorándum de entendimiento, pero tampoco querían salirse del euro. El 70% de los griegos quería seguir dentro del euro. Y entonces tienes a Tsipras, que no puedes sacar. ¿Qué escuchas? Mantenerte dentro del euro o me sacan del euro. Porque al día siguiente, en el momento en que cortaran el grifo del Banco Central Europeo, Grecia estaba fuera del euro. Y para Europa, o sea, para la eurozona y el gran capital, no había, eso ya estaba más que amortizado. Por lo tanto, cabalgar estas contradicciones no ha sido fácil. Y
Lo que el pueblo griego ha dicho es, bueno, al menos estamos votando al único gobernante que, respetando la decisión de que no queremos salir del euro, está tratando de hacer frente a... Porque todo lo demás en el arco era... Los otros era... al día siguiente se sometían más a los dictados de la Troika, y Unidad Popular, que llevaba un proyecto que no creo que fueran capaces, fíjate lo que te digo, creo que fueran capaces de llevarlo a cabo. De manera que, bueno, pero sí que es probable... De todas formas, hay un artículo de Pablo Agustín Duy, que es el responsable en el Consejo Ciudadano de Relaciones Internacionales, que cuenta el relato de Grecia, y que creo que es el asumido, el que se asume la dirección. Si luego lo tengo en la cabeza, o sea, te lo paso o lo socializo para que veáis cuál es el relato que se hace sobre eso. Pero es esencialmente eso: un pueblo que cabalgaba un dirigente que tiene que cabalgar una contradicción entre no me saques del euro, pero oye, que no te queremos más recortes. Complicado. La última pregunta, volvemos a lo mismo. Las pensiones. Sí, las pensiones. Ya me hago publicidad de mí mismo. Mañana, bueno, no sé si con lo de rato ahora, o igual lo han retrasado, y en el programa de la sexta de los viernes por la noche, ¿cómo se llama? Eso, en la sexta columna hay un programa dedicado a las pensiones, y donde pues me tocó participar a mí. Ahí lo digo, es decir, hay que buscar vías de financiación alternativas a las contribuciones a la seguridad social, porque no dan para mantener el sistema de pensiones, sobre todo en la expectativa de se va a empezar a jubilar la regeneración del baby boom, que eso es la generación más amplia de la historia española, y la que ha tenido unas vidas laborales antiguas. Quiero decir, que tienen derecho al 100% de la pensión y unas pensiones altas, con lo cual la seguridad social va a tener bastantes problemas en los próximos años. No sé si la veo. No, yo solo quiero un pequeño apunte para mis amigos cooperativistas, a ver si tenemos alguna cosita en plan de proyecto. Tus amigos cooperativistas, no recuerdo cómo va esa parte del programa, porque la parte de pequeños y medianos, o sea, la parte del enemigo, no la he trabajado yo, y la han trabajado desde distintos sectores de forma transversal, pero sí que hay una apuesta importante por toda la economía social y cooperativa. Hay bastante... Para dar un poquillo más. Ya, pero no te puedo decir, no te voy a decir, porque ahí las líneas fundamentales son líneas ya programáticas, es decir, más allá de las líneas generales, pero sí que hay bastante peso en eso, porque no los consideramos malas personas ni enemigos. Es economía. Gracias. No solo en las propuestas alternativas, sino ya en parte del diagnóstico, creo que está manejando un círculo que es el de la economía ortodoxa clásica, en el que no estamos teniendo en cuenta lo que ha pasado en los últimos 30 años en el mundo. El de Roma, el de Gestur-Regen, economía del bien común, colaborativa, social, y lo más importante de todo. Estamos en una esfera, en un círculo, estamos en 3D, de bienes materiales finitos en una tierra agotada por una población que quiere y desea tener no solo la determinación de los pueblos, sino los mismos derechos a la expansión y al desarrollo que nosotros vimos en los años 60 y 70. En todo este tiempo ha pasado y ha habido una propuesta alternativa que solo en unas pequeñas zonas de América y en algunas ciudades o cantones europeos se está empezando a producir, y que es el germen de la nueva esperanza política en España. Se llama Ayuntamiento de Barcelona, se llama Ayuntamiento de Madrid y un poquito más. Y es la economía del común, la socialización para la gente de los problemas y lo más importante de todo, la consideración de los recursos materiales finitos y del medio ambiente como signo diario que marca nuestra calidad de vida.
mientras Podemos no asuma con alguien al frente, si es Uralde mejor, si no es Uralde, el que lo haga, por favor. Que por ahí se va. No ha confluido bien con él. Estamos quedando muy poco. Estamos renunciando a la mitad. La parte ecológica del programa, hay una parte importante, sobre todo la parte energética. Ahí hemos trabajado enormemente, o sea, hemos asumido todas las propuestas que desde el Círculo 13, que en la pata de energía, esencialmente, y en la pata de ecología, se iban trasladando. Es decir, que el programa, en gran medida, recoge todo el planteamiento ecológico y energético de reforma y transformación energética